El sol comenzaba a descender lentamente sobre la ciudad, tiñendo de tonos anaranjados y dorados las fachadas desgastadas de los edificios. Las calles, llenas del ruido constante de autos, vendedores ambulantes y pasos apresurados, parecían cobrar vida propia, cada rincón narrando pequeñas historias de lucha, esfuerzo y sueños que a menudo parecían inalcanzables. Entre todo ese bullicio, un hombre de traje impecable caminaba por la acera, ajustándose distraídamente la corbata mientras revisaba su reloj de lujo. Su porte, pulcro y seguro, contrastaba con la realidad de la calle que lo rodeaba, donde cada paso parecía revelar historias mucho más profundas que las cifras y negocios que él manejaba a diario. Mientras caminaba, su mirada, distraída al principio, se detuvo en una figura que le resultaba dolorosamente familiar. Allí, entre una pequeña multitud que se había congregado alrededor de un carrito de tacos, estaba ella. Su antigua criada, la mujer que había cuidado de su casa y de su infancia, ahora vendía tacos en la calle con la misma dedicación y meticulosidad con la que había cuidado de todo en su hogar. Su delantal, ligeramente manchado por la grasa y los ingredientes, parecía contar su propia historia de largas jornadas y sacrificio. Él se quedó inmóvil por un instante, sus ojos fijos en cada movimiento, la manera en que doblaba cuidadosamente cada tortilla, cómo colocaba los ingredientes con precisión y cómo, a pesar del cansancio visible en sus hombros, mantenía una sonrisa amable para cada cliente que se acercaba. Él recordó inmediatamente los días en los que ella estaba en su hogar, asegurándose de que todo estuviera en orden, preparando la comida con amor y enseñándole pequeños secretos de la vida que ningún profesor podría impartir. La nostalgia y la sorpresa se entrelazaron en su pecho como un torbellino. No podía creer que, a pesar de haber pasado tantos años y de haber seguido caminos tan distintos, ella todavía irradiara esa fuerza silenciosa que siempre lo había impresionado. El corazón le dio un vuelco al verla tan entregada a su trabajo, a pesar de las dificultades evidentes que ahora enfrentaba. Se acercó lentamente, casi temeroso de romper la rutina que ella había construido para mantenerse firme en un mundo que muchas veces parecía indiferente a su esfuerzo. Desde donde estaba, podía escuchar su voz clara y amable mientras tomaba pedidos, y cómo se dirigía a los clientes con respeto y gratitud, algo que solo podía provenir de alguien que realmente valoraba su propio trabajo y entendía el esfuerzo de los demás. Observó cómo cada taco que servía era colocado con cuidado, como si estuviera entregando algo más que comida, un pedazo de sí misma, de su dedicación, de su historia. El hombre se sorprendió a sí mismo al sentir una emoción profunda que no se podía medir en dinero ni en lujos. Sentía orgullo, admiración y una especie de culpa silenciosa por no haberse dado cuenta antes de la fuerza con la que ella enfrentaba la vida. Recordó momentos de su infancia en los que ella lo consolaba, lo alentaba y enseñaba sin esperar nada a cambio. Ahora, al verla allí, comprendió que esa misma persona, con esa misma dedicación, había tomado las riendas de su destino, luchando cada día por mantenerse firme, sin depender de la caridad de nadie, ni siquiera de él. Se inclinó un poco hacia adelante, tratando de acercarse sin interrumpir su flujo de trabajo, y una mezcla de timidez y emoción le impidió hablar de inmediato. Cada gesto que ella hacía, cada sonrisa, cada pedido entregado, parecía aumentar la conexión emocional que sentía en ese momento. Él comprendió que no estaba allí simplemente para observar, sino para reconocer, para agradecer en silencio todo lo que ella había hecho por él y por su familia, y para admirar la dignidad con la que enfrentaba la vida, a pesar de las adversidades. En ese instante, mientras la luz del sol caía suavemente sobre ambos y el aroma de los tacos recién preparados se mezclaba con la brisa de la tarde, el hombre entendió que la riqueza verdadera no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en la capacidad de reconocer y valorar la fortaleza, el esfuerzo y la bondad en quienes lo rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo de lujos y negocios se encontraba en un punto de encuentro inesperado con la realidad de la vida cotidiana, una realidad donde la perseverancia y la pasión de una mujer sencilla brillaban más que cualquier joya o cualquier cifra en una cuenta bancaria. El hombre respiró hondo, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud que no cabía en palabras. Sabía que ese momento, esa visión de ella trabajando con orgullo y dignidad, permanecería con él para siempre, un recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre se mide por lo que uno posee, sino por cómo uno enfrenta la vida y deja huella en los demás. El aroma de los tacos recién hechos se mezclaba con el bullicio de la calle, creando un ambiente que parecía vivo, lleno de historias que se entrelazaban sin que nadie se diera cuenta. La mujer movía las manos con rapidez y precisión, sirviendo con destreza cada pedido mientras atendía a los clientes con una paciencia inquebrantable. Cada taco que colocaba sobre el plato era más que comida, era un pedazo de esfuerzo, de sacrificio y de dignidad. A su alrededor, niños corrían con risas,
los vendedores gritaban ofertas de frutas y dulces, y los transeúntes pasaban apresurados, algunos ignorando la escena, otros deteniéndose por curiosidad o hambre. Ella se mantenía concentrada, con los ojos brillantes y la frente perlada de sudor, pero con una sonrisa que parecía decir, esto es lo que puedo dar, y lo daré con orgullo. El millonario la observaba desde unos pasos atrás, casi sin poder creer la escena que tenía delante. Cada gesto suyo hablaba de resiliencia, de una fuerza que había permanecido intacta a pesar de los años y de las dificultades. Recordó cómo, en su infancia, ella lo había cuidado sin descanso, enseñándole lecciones de vida que él solo comenzaba a comprender ahora. La veía interactuar con los clientes, escuchando sus pedidos con atención, respondiendo con palabras amables y gestos considerados, y entendió que la dignidad con la que ella trabajaba no dependía del lugar en el que se encontrara, sino de la persona que era. Se acercó un poco más, intentando disimular su emoción. La multitud no era demasiado grande, pero había suficiente gente alrededor como para que cualquier gesto fuera observado. Sin embargo, él sentía que debía reconocer de alguna manera su esfuerzo. La manera en que ella sostenía las tortillas, cómo doblaba los ingredientes, cómo se aseguraba de que cada taco llegara perfecto a manos de quien lo pedía, hablaba de alguien que no solo trabajaba por necesidad, sino con amor por lo que hacía. Cada movimiento era meticuloso, casi ritual, y él no podía apartar los ojos de esa dedicación silenciosa que emanaba de cada acción. La mujer levantó la mirada en un momento, y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, todo el ruido de la calle pareció desaparecer. Él vio sorpresa, y luego reconocimiento, reflejado en sus ojos. Fue un instante cargado de emociones contenidas, nostalgia, alegría y un toque de incredulidad. Era como si ambos estuvieran conectados en un recuerdo compartido, un vínculo invisible que el tiempo y la distancia no habían logrado romper. Él sonrió, una sonrisa suave y sincera, y ella, con un ligero rubor en las mejillas, volvió a su trabajo, pero con un brillo en los ojos que delataba que algo había cambiado en ese momento. Mientras ella atendía a los clientes, él comenzó a notar los pequeños detalles que normalmente pasarían desapercibidos, la manera en que organizaba los ingredientes para que nada se desperdiciara, cómo limpiaba rápidamente una mesa antes de colocar un nuevo plato, y cómo su voz mantenía un tono amable, incluso cuando algún cliente se mostraba impaciente. Cada pequeño gesto hablaba de años de experiencia y de la capacidad de mantener la compostura y la amabilidad a pesar de las dificultades. Él se dio cuenta de que esta mujer, a quien había visto siempre como alguien que trabajaba en su casa para él, ahora estaba construyendo su propia historia con las herramientas que tenía a mano, dedicación, paciencia y amor por lo que hacía. Se sintió inspirado, conmovido de una manera que ningún contrato o inversión había logrado tocar en él antes. No era solo nostalgia lo que sentía, sino admiración pura. Admiración por alguien que, sin depender de la riqueza ni de la comodidad, había encontrado la manera de mantenerse firme y digna, sirviendo a otros y ganándose la vida con integridad. Mientras observaba la interacción de ella con la gente, comprendió que la grandeza verdadera no se medía en términos de dinero o posición social, sino en la capacidad de perseverar y de entregar lo mejor de uno mismo en cualquier circunstancia. El millonario respiró hondo y dio un paso adelante. Sabía que no podía quedarse solo como espectador, que debía reconocer su esfuerzo de alguna manera tangible. En ese instante, mientras la luz de la tarde iluminaba la calle y el humo de los tacos se mezclaba con el aire cálido, se prometió que encontraría la manera de ayudarla, de devolverle aunque fuera una fracción de la bondad y el cuidado que ella le había dado en el pasado. Sintió que su mundo, lleno de lujos y comodidades, de pronto se había entrelazado con el suyo de una manera inesperada y profundamente humana, recordándole que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver, valorar y apoyar la fuerza de quienes luchan con dignidad en silencio. El millonario se acercó finalmente, cruzando la calle con pasos medidos, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que no experimentaba desde hacía años. Cada taco que ella colocaba sobre el plato parecía ahora cobrar un significado distinto ante sus ojos, no era solo comida, sino testimonio de esfuerzo, perseverancia y amor propio. Se detuvo frente a ella con una sonrisa cálida, y ella lo miró, reconociendo de inmediato su rostro, aunque la sorpresa en sus ojos pronto se mezcló con algo más, curiosidad, quizá un atisbo de desconfianza. No esperaba verte aquí, dijo él, con un tono suave y respetuoso, evitando cualquier condescendencia. Ella lo observó en silencio por un momento, con las manos aún ocupadas, y luego soltó una pequeña risa, un sonido cargado de incredulidad y calidez. La vida sigue, ¿no? Respondió ella, encogiéndose de hombros y volviendo a organizar sus tortillas, aunque sus ojos no se apartaban de los suyos.
Había un brillo de orgullo y resiliencia en su mirada que lo conmovió profundamente. Él comprendió, en ese instante, que ella no necesitaba su lástima ni su ayuda por caridad, sino su reconocimiento y apoyo genuino. Él comenzó a hablarle de manera directa, expresando la admiración que sentía por la forma en que había salido adelante, por la dignidad con la que trabajaba día tras día. Le aseguró que su esfuerzo no pasaba desapercibido y que quería ofrecerle oportunidades que ella merecía, no como un favor, sino como reconocimiento a su valentía y determinación. Ella, escuchándolo, sintió una mezcla de emociones, incredulidad, alegría y gratitud. Sus manos temblaron ligeramente mientras entregaba un taco a un cliente, pero sus ojos no podían apartarse de él. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía su trabajo y su esfuerzo de manera auténtica, sin juzgar, sin subestimar, simplemente valorando lo que ella había logrado con sus propias manos. El millonario sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó, explicándole que no era solo un gesto simbólico, sino una invitación real. Quería apoyarla para que pudiera expandir su negocio, capacitarse si lo deseaba y asegurarse de que su trabajo duro se tradujera en oportunidades más grandes. Ella tomó la tarjeta con cuidado, como si contuviera un tesoro, y por un momento no habló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de emoción, de reconocimiento y de esperanza. Sintió que su esfuerzo había sido visto y valorado, algo que nunca había experimentado de manera tan profunda. El millonario le sonrió, y ella correspondió, una sonrisa sincera que mezclaba gratitud y alivio. Entre el humo de los tacos, el aroma de la comida y el ruido de la calle, había surgido un instante de conexión humana pura. Era un momento que transformaba lo cotidiano en extraordinario, la dignidad de alguien que lucha, reconocida por alguien que siempre había admirado su fuerza, creando un puente entre dos mundos distintos, pero unidos por respeto y aprecio genuino. En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el estatus, sino en la capacidad de reconocer y valorar la grandeza en los demás.